Hola mis queridos MOS, ya estamos aquí una semana más. Antes de que se me olvide, lo primero que os quiero decir es, tras la encuesta que hicimos la semana pasada, en la que os preguntaba si seguimos con el horario de hacerlo a las 10 de la noche los miércoles, o si preferís que volvamos al de las 9, lo cambiamos por el horario de verano, porque parecía como más lógico, ¿no? Bueno, pues la respuesta a la encuesta, que habéis votado muchísima gente, más de 1.400 personas, deja clarísimo que la mayoría prefiere que volvamos a las 9. Así que este va a ser el último vídeo que hagamos a las 10 de la noche. Y luego os tengo que hacer el segundo recadito, porque si no, Isa me mata, porque no sabéis las broncas que me echa después por WhatsApp, que no leo sus WhatsApp, que no le hago caso, que no sé qué. Y bueno, así que Isa estaba por ti. Y a mí siempre se me olvida, que es, por favor, los que no estéis suscritos, suscribiros. De acuerdo, que no cuesta nada, que es absolutamente gratis, que al canal le viene muy bien y no tenéis más que hacer un clic y entonces ya estaréis suscritos. ¿Qué significa estar suscrito? Pues simplemente que os avisan cuando hay un vídeo nuevo y así no tenéis que estar pendientes. A nosotros, como os digo, os viene estupendamente. Isa, no me regañes más. Y bueno, dicho lo cual, vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy os vamos a hablar de la misión DART, que es el primer intento humano de desviar un asteroide en pleno vuelo. Es algo que en algún momento puede resultar de la máxima utilidad, porque sabemos que los asteroides constituyen una amenaza real, y lo cierto es que ahora mismo no tenemos absolutamente ninguna forma de evitar un impacto más que ver que una roca, no sé, de cientos de metros, de kilómetros de diámetro, se acerca hacia nosotros sin que podamos hacer nada más que verla llegar. Bueno, eso se tiene que terminar y la NASA tiene, con otras agencias, entre ellas la Agencia Espacial Europea, tiene puesto en marcha lo que se llama un programa de defensa planetaria. Ese programa se desarrolla pues poniendo a punto una serie de nuevas tecnologías y de nuevas ideas, y todo eso culmina ahora con esta misión DART. DART, que es un acrónimo, ¿no? Pero juntos es como flecha, ¿no? Es como dardo, ¿no? Y es eso exactamente. Es un dardo lo que se ha enviado para chocar directamente con un asteroide. Es la primera prueba dentro del programa de defensa planetaria que se hace para ver si por medio de un impacto cinético, es decir, chocando frontalmente, dándose un leñazo contra él, somos capaces de hacer que un asteroide cambie su dirección, algo que podría en el futuro salvarnos la vida. ¿Cuándo se va a producir este encuentro? Bueno, la misión DART lleva tiempo estudiándose. Fue lanzada el 21 de noviembre del año pasado, del año 2021, y desde entonces está viajando unos 11 millones de kilómetros hacia una pareja de asteroides que han sido perfectamente seleccionados. Es un sistema doble de asteroides. Hay un asteroide un poco más grande, que se llama Didymos, que tiene unos 800 metros de diámetro, y tiene una pequeña luna, que es otro asteroide mucho más pequeño, que se llama Dimorphos y que tiene solo 160 metros de diámetro. Es decir, es muy pequeño, ¿no? Importante decir que esos asteroides, entre otras cosas, han sido seleccionados porque no se cruzan con la órbita terrestre en ningún momento, es decir, no suponen absolutamente ningún peligro para la Tierra. Simplemente se trata de una prueba, un experimento para ver si somos capaces de desviarlo. Bueno, de esos dos asteroides, el intento de desvío se va a producir sobre el más pequeño, que se llama Dimorphos. La distancia que hay entre el asteroide más grande, Didymos, el de 800 metros, y la pequeña luna contra la que va a ir la nave DART, se va a chocar frontalmente, no llega a 1,2 kilómetros, 200 metros, 1,2 kilómetros, o sea, está muy cerquita. Y eso sí, sabemos, y lo sabemos por telescopios terrestres, que la órbita, o sea, esta pequeña roca de 160 metros tarda 11 horas y 50 y tantos minutos en hacer una órbita completa. El objetivo es, cuando la nave DART
el día 27 de este mismo mes, dentro de una semana, el 26 va a ser, pero como os digo, para nosotros será la madrugada del 27 porque la hora exacta será la 1:00 de la mañana. Bueno, pues cuando choque frontalmente, se supone que esa órbita de 11 horas y 50 y tantos minutos se va a ralentizar, porque el impacto va a ralentizar el asteroide y también va a cambiar ligeramente su trayectoria. La NASA ha previsto que la trayectoria cambie hacia una un poco más interna, es decir, un poquito más cerca del asteroide. He leído por ahí que a lo mejor, fíjate, le pega un zambombazo y eso sale disparado y nos choca. Nada de todo eso va a pasar. Además, van a hacer el impacto de la nave, que cuando llegue, la nave DART pesa unos 610 kilogramos y cuando llegue, el día 27, cuando llegue a su objetivo, pesará unos 570 kilos, es decir, menos, porque evidentemente se habrá gastado bastantes kilos de combustible, ¿no? Bueno, pues ese impacto de esa masa de 570 kilos se va a producir a una velocidad bastante baja, a 6,1 kilómetros por segundo. Eso supone que la nave tiene que frenar antes, porque es muy fácil que los objetos en el espacio alcancen velocidades mucho mayores, ¿no? Pero no va a ser así. La nave va a alcanzar al sistema, se va a poner más o menos a su misma velocidad, un poco más rápido, y luego va a chocar. Con lo cual es un choque fuerte, sí, pero no de gran intensidad. Todo eso para no desviar más de lo necesario, si es que se consigue desviar esta roca pequeña de su órbita alrededor de la grande, ¿no? Bueno, pues cuando esto suceda, si todo va bien, pues el asteroide pequeño, Dimorphos, tendrá una órbita un poco más lenta, porque irá un poco más despacio debido al golpe, y habrá desviado su trayectoria poquito menos de un 1%, pero suficiente para saber que somos capaces realmente de desviar a un hipotético asteroide que en algún momento del futuro pudiera venir directo, lo detectemos y en una misión parecida a esta, por eso esta es tan importante, podamos desviarlo y que finalmente no choque contra nosotros. Ese es el objetivo. Dicho eso, os diré que han participado en esta misión más de 20 países y varias agencias espaciales. El diseño de la misión es muy bonito, os lo cuento ahora mismo, ¿no? Tenemos, como os he dicho, la nave principal que se llama DART y que va equipada con dos instrumentos, sobre todo un sistema que se llama Draco, que es de cámaras, pero de cámaras unidas a un sistema de navegación que por primera vez es autónomo y en el cual han participado empresas españolas. Os cuento, porque la nave va enviando las imágenes que va tomando. La primera la envió hace una semana o así, más de una semana, porque esto cuando salga, que será el miércoles, ya habrá pasado más tiempo, ¿no? Y por primera vez las cámaras de DART ya vieron los dos puntitos, ¿no? Que eran dos puntitos blancos. Bueno, a partir de ese momento las imágenes de los dos asteroides se van haciendo cada vez más grandes, ¿no? Y cuando falte solamente unas poquitas horas para el impacto, se verán perfectamente los dos asteroides. Luego la imagen se centrará en el pequeño, que es donde va a ir, ¿no? Y aquí es donde entra en función el sistema Draco, ¿no? El sistema de navegación autónomo óptico, es decir, se basa en imágenes. ¿Por qué? Ahí, a la velocidad que va y ya a una distancia muy pequeña del asteroide, ya no se puede, la nave ya no se podrá controlar desde tierra, con lo cual tendrá que tomar sus propias decisiones. ¿Qué está haciendo ahora que faltan todavía 7 días para el impacto? Pues ahora mismo la DART, la sonda, está tomando imágenes cada poco tiempo, tandas de imágenes, y esas tandas de imágenes sirven para, desde tierra, hacer ligeras correcciones en el rumbo, ligerísimas correcciones, para acertarle de lleno al asteroide pequeño. En la última fase, en las últimas horas antes del impacto, eso ya no será posible, y gracias a este sistema autónomo de navegación, la nave DART hará fotografías y utilizará esas fotografías para autoguiarse e ir directamente al lugar del impacto. Tener en cuenta que lo que sabemos de esos dos asteroides es aproximado, nadie los ha visto de cerca todavía.
Es decir, con los telescopios terrestres que antes decía se puede medir la órbita. ¿Por qué? Porque al ser un asteroide doble, pues tenemos que pasa por delante y luego pasa por detrás del grande, por delante y por detrás, por delante y por detrás. De modo que un asteroide puede captar los ligeros cambios de brillo del asteroide cuando está pasando uno por delante o cuando lo tiene oculto, y así calcular la órbita. Eso que lo están haciendo los grandes telescopios terrestres, pues va a ser lo mismo que se haga después del impacto. Y lo que harán será ver, los telescopios de tierra podrán comprobar de esta misma manera si la órbita ha cambiado o no. Si ha cambiado será un éxito, si sigue siendo la misma será un fracaso de la misión. Pero claro, para eso hacen falta semanas. Nos colocamos sobre DART. ¿Qué es lo que veremos, ¿no? ¿Qué es lo que se verá? Porque va a transmitir todas las imágenes en tiempo real. Bueno, lo que tarden en recorrer los 11 millones de kilómetros que le separan de la Tierra, ¿no? Bueno, iremos viendo la imagen primero de los dos asteroides, como os he dicho, después la imagen del pequeño, cada vez más cerca, más cerca, más cerca, hasta que Dimorphos, que es el objetivo, ocupe todo el campo de visión de las cámaras. Veremos imágenes hasta pocos centímetros antes del impacto, ¿no? Y luego se producirá el impacto. ¿Y entonces qué? ¿Ya no veremos nada? No. ¿Por qué? Porque acoplada a la nave DART hay otra pequeña nave, una muy pequeñita, un CubeSat. ¿Sabéis? Estas micronaves que apenas pesa 14 kilos, ¿no? Mide unos centímetros. La nave DART tiene 1,5 metros de largo por 1,80 m de alto, con todo desplegado. Es mucho, en realidad es un poco más pequeña, ¿no? Pero es una nave de bajo coste. Pero durante todo el viaje ha llevado pegado un CubeSat que se llama LiziaCube. Este ha sido diseñado en Italia, no por la NASA, por la Agencia Espacial Italiana, entera e íntegramente. Y hace ya unos días, cuando faltaban 8 o 10 días para el impacto, este pequeño CubeSat, que está dotado de un sistema de navegación propio, se ha liberado, la nave DART lo ha soltado, y este se ha dirigido hacia el mismo sitio, pero para colocarse en una posición estratégica de observación. Esta pequeña nave, LiziaCube, se colocará a unos 50 kilómetros del asteroide doble y a medida que se vaya acercando DART y con sus propias imágenes, empezará también a hacer imágenes para transmitir a la Tierra. Es decir, ese testigo es el que va a ver el momento del impacto, lo va a grabar, va a sacar fotografías, verá la pluma de materiales que salgan disparados cuando la nave haga impacto y verá qué tipo de materiales, cómo reacciona el asteroide a ese golpetazo que le van a dar, y después también fotografiará el cráter y enviará todo a la Tierra. Tendremos esas imágenes unas 24 horas después del impacto. Pero hace falta más datos. Ya tenemos, fijaros, las propias datos de navegación del sistema Draco de la propia nave DART. Tenemos los datos que nos envía LiziaCube. Tenemos los datos de los telescopios terrestres que estarán estudiando desde Tierra las órbitas de esos dos asteroides a ver si cambian o no. Pero es que hay más. En el año 2024, es decir, dentro de un par de años, ahora mismo se está ensamblando, una nueva misión, esta vez de la Agencia Espacial Europea, que se llama ERA, y también lleva 2 CubeSats para hacer fotografías. Esa misión va a ir al mismo asteroide y llegará en el año 2026. ¿Para qué? Pues para hacer todas las comprobaciones y compararlas unos años después con las que se hizo en tiempo real, con las que DART y LiziaCube hicieron en tiempo real. Como os decía, los asteroides no sabemos muy poco de qué están hechos, exactamente la masa y el tamaño y la forma que tienen. Ya iremos viéndolo con las imágenes, primero de DART dentro de una semana y de LiziaCube, ¿no? Pero la caracterización sobre todo de Dimorphos, que es el pequeño, es el que va a recibir el golpe, la masa que tiene exactamente, porque no es lo mismo que ese impacto de un objeto de 570 kilogramos a 6,1 kilómetros por segundo, no es lo mismo que caiga en una roca de una masa que de otra. Bueno, pues hasta ese momento, hasta entonces, no sabremos exactamente cuál es la masa, que está estimada en unos 5.000 millones de kilos, estimada, pero no es exacto. Lo sabremos exactamente cuando ERA, varios años después, la misión ERA, vaya y estudie todo el sistema.
Los datos de ERA en el año 2026, cuando llegue, con los datos en tiempo real de la semana que viene, nos darán la información suficiente para hacer un diseño de misión que se pueda adaptar y que se pueda aplicar a cualquier amenaza que venga del espacio, cualquier asteroide, eso sí, siempre y cuando lo veamos con el tiempo suficiente como para reaccionar. Como sabéis, nada se ha dejado al azar. Incluso el tamaño de este asteroide, 160 metros, se ha elegido porque los sistemas de detección de asteroides actuales son capaces de ver a los que son muy grandes, los que tienen kilómetros, que son los que pueden causar destrucciones masivas, ¿no? Como el que cayó hace 66 millones de años y acabó con los dinosaurios y con el 80% de las especies vivas del planeta. Ese tenía 10 kilómetros. A los gordos los vemos venir y se cree que ya conocemos, que no hay, por ahí no puede haber sorpresas. Podemos ver, o sea, somos capaces de distinguir con años de anticipación, es decir, con varios años, un asteroide de estos grandes, de varios kilómetros, que tenga más de 1,5 kilómetros, hasta 10 o más kilómetros, somos capaces de verlo con la suficiente antelación como para hacer algo. Mientras tanto, los vemos llegar, ¿no? O sea que estos, digamos, que son complicados porque son muy grandes, pero están controlados, o la inmensa mayoría están controlados. Si bajamos de tamaño, si nos vamos a los que están entre los 500 metros y el kilómetro, kilómetro y medio, también están bastante controlados, pero ahí solamente tenemos entre el 70 y el 80% de los que se supone que hay. Es decir, todavía nos quedan como mínimo un 20% de asteroides en ese rango de tamaños que no somos capaces de controlar, que no sabemos, o sea, nos pueden sorprender. De repente encontrarnos uno de esos que viene directo hacia la Tierra y no tener el tiempo suficiente. Esos no los podemos ver con años. Pero sí los podemos ver, un objeto de 400 metros, 500, 1 kilómetro, lo podemos ver con unos cuantos meses de antelación, que todavía es tiempo, ¿no? Pero se cree que solo conocemos el 40% de los que hay ahí fuera. Eso quiere decir que el riesgo de una sorpresa es mucho mayor que con los asteroides más grandes. Y luego están los pequeños. Y dentro de los pequeños están todos aquellos que sean más pequeños, de cerca, digamos, de 1 kilómetro, ¿no? Entre 100 metros y 1 kilómetro. Y ahí es donde se coloca precisamente el asteroide Dimorphos con sus 160 metros. Esos no los vemos. O si los vemos en el último momento, con muy poquito tiempo. El tiempo, es decir, hay veces que asteroides más pequeños todavía, de 20 metros, de 15 metros, de 30 metros, no los vemos hasta que han pasado. Es decir, de repente se ve un bólido atravesar la atmósfera y los científicos se quedan así, miran y resulta que era un asteroide que ha pasado y que nadie había visto llegar, ¿no? Eso pasa con los pequeños, que no los vemos venir. Si uno de estos asteroides, ¿qué pasaría, no? Estos no son capaces, un asteroide de 160 metros no es capaz de provocar un episodio de extinción masiva, pero como caiga en una ciudad, en un centro urbano, lo arrasa por completo. Si cayera en cualquier ciudad, Madrid, Barcelona, Nueva York, en la ciudad donde caiga, esa ciudad se borra del mapa directamente, ¿no? Solamente con un asteroide, ya os digo, de 150 a 160 metros. Y lo malo es que conocemos el 90% de los grandotes, conocemos el 40% de los medianos, pero apenas se cree que conocemos un 10% de estos pequeños. Es decir, que la inmensa mayoría de ellos están aún por conocer. Hay que desarrollar muchísimo más los sistemas de detección y las técnicas de detección para poderlos ver. Bueno, pues gracias a esta misión, que veremos, esperemos que salga todo bien, gracias a esta misión, a partir de ahora, si en algún momento detectamos un asteroide de este rango de tamaños directo hacia la Tierra y tenemos ese tipo de misiones listas, se pueden lanzar hacia el asteroide y aplicar exactamente lo mismo que vais a ver dentro de unos días, el día 27 de madrugada. Este experimento, este choque prácticamente frontal por primera vez, para ver si somos capaces de desviar un asteroide. Esta misión DART contra este asteroide Dimorphos,
que como os he dicho forma parte de un sistema doble de asteroides. Algún día, si esto va bien, esta técnica evidentemente se desarrollará y se dimensionará incluso para hacerla, para que sea efectiva contra rocas de mayor tamaño. Lo que habrá que hacer será la nave un poco más grande, la nave que vaya a chocar. El impactador tendrá que tener más masa para tener el mismo ejemplo. Pero para eso se necesitan todos los datos que se van a recabar tanto ahora mismo, vamos, dentro de 7 días, los datos en directo, como todos los datos que vendrán después, incluso años después, cuando se acerque la segunda misión al mismo asteroide ERA y estudie al detalle todo lo que ha pasado y toda la composición y la forma del asteroide. Así que esto es lo que os quería contar hoy. Faltan muy pocos días para que seamos testigos de la primera misión de defensa planetaria de la historia. Objetivo: desviar un asteroide. ¿Lo conseguiremos? En una semana lo sabremos. Somos Mo.